Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 171, que viene a ser la conclusión de todo el estudio del libro de Éxodo. Y quisiera hoy como conclusión traer unos versículos del Cántico de Moisés que estudiamos cuando eh, hablamos del capítulo 15. Así que quiero que miremos estos versículos. Éxodo 15, del 11 al 13. Éxodo 15, del 11 al 13, dice la palabra del Señor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Vamos a estar estudiando, si Dios nos lo permite, este texto y vamos a concluir ese estudio de Éxodo. Hoy en nuestra última enseñanza de este libro, pues vamos a hablar un poco acerca de estos versículos. Recordemos que este estudio lo comenzamos el 30 de septiembre del año 2018, imagínense ustedes. Han sido ya casi 4 años estudiando este hermoso libro de Éxodo y ha sido pues de gran bendición para cada una de nuestras vidas y también para nosotros como iglesia ha sido de mucho crecimiento y de fortaleza, de madurez en la fe. Y esa es una de las maravillosas virtudes de la palabra, ¿no? La palabra de Dios no solamente es una instrucción o más bien una doctrina para la mente, para tenerla allí guardada, sino que es una doctrina para la vida, ¿no? Es una instrucción práctica para nosotros y tiene el poder de cambiarnos, de renovarnos cada vez que hacemos un estudio, cada vez que venimos a la iglesia, que aprendemos la palabra, pues somos renovados realmente en nuestra vida, no solamente en nuestro conocimiento. Así que escogí estos versículos para la conclusión porque es un resumen muy bien descrito por Moisés aquí en este cántico de lo que es todo el libro que hemos estudiado del Éxodo. En estos versículos que vamos a estar estudiando hoy, vamos a ver que prácticamente encierran todo lo que hemos aprendido como congregación a través de este tiempo, de estos casi 4 años que hemos estado estudiando, ¿no? En todo el libro del Éxodo que hemos en estos últimos años venido escudriñando, como en los demás libros de la Biblia, pues vemos que el tema central es Dios, ¿no? Realmente la Biblia es la historia de redención y la Biblia nos habla de Dios. La Biblia nos comunica el carácter y el ser de Dios. Y con el libro de Éxodo no fue diferente. El libro de Éxodo nos habló primeramente de Dios, ¿cierto? Ese era el mensaje del libro de Éxodo, Dios, el carácter de Dios. Éxodo específicamente resalta tres aspectos importantes del ser y el obrar de Dios. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Los mismos que han sido durante todo este tiempo, pues el lema de nuestras predicaciones. ¿Recuerdan cuál ha sido el lema de todas nuestras predicaciones? Dios soberano, redentor y juez. Y el libro de Éxodo nos mostró a Dios así, como el soberano, como el redentor y como el juez. Y hoy quiero que veamos cada uno de estos aspectos dentro de lo que hemos estudiado durante este tiempo y podamos nosotros resumir o concluir este estudio de una manera hermosa. Vamos a empezar con el primero de estas características, el primero de estos aspectos del carácter del ser de Dios que el libro de Éxodo nos ha mostrado a través de estos años de estudio. El primero es que Dios es soberano, ¿no? Y entonces el primer título de nuestra enseñanza el día de hoy, recordemos que trabajamos siempre a 3 punticos, hoy vamos a trabajar 3 punticos también. Y pues el primer punto de hoy se titula El soberano del universo. El soberano del universo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se revela Dios a través de Éxodo? ¿Cómo se reveló Dios a través de todo este estudio de Éxodo? El primer punto es el soberano del universo.
Y Éxodo 15:11, el primer versículo que leímos hoy, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Miren esta pregunta que hace Moisés. Y luego dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Dice Moisés, ¿no? Y primeramente quisiera que reflexionáramos acerca de qué es la soberanía de Dios, ¿no? O a qué nos referimos cuando decimos que Dios es el soberano del universo. ¿Qué estamos diciendo cuando expresamos esa verdad? Pues básicamente podemos definir la soberanía divina en tres maneras. La primera es que la soberanía de Dios se puede definir como el ejercicio de su supremacía, ¿no? Esa es una manera de definir la soberanía de Dios, el ejercicio de su supremacía. ¿Qué queremos decir cuando decimos supremacía? Estamos diciendo que Dios está por encima de todas sus criaturas, ¿no? Entonces la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía, que Dios está por encima de todas sus criaturas, incluso de las más eminentes, de las más grandes, de las más poderosas de las criaturas que Dios creó. Dios está por encima de todo lo creado y eso hace parte de su soberanía. La soberanía de Dios es el ejercicio de la supremacía de Dios sobre toda la creación. Y por eso vemos en diferentes textos de la Biblia esa verdad remarcada, ¿no? Que nos recuerda que Dios es el soberano que está por encima de todas sus criaturas. Isaías 46, versículo 9 dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y esa es una palabra enfática que Dios dice. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Cuántos dioses hay? Solamente uno, nuestro Dios, ¿cierto? Y no hay otro, dice el Señor, y nada hay semejante a mí, ¿cierto? No hay un Dios aparte de nuestro Dios y dice que no hay nada semejante a Él, ¿cierto? Esa es la supremacía. No hay nada alrededor de Él que se compare a Él. Él es único y Él es el más poderoso, Él es el glorioso, el Señor de todo. Entonces la soberanía también se puede definir como la capacidad que tiene Dios de poner en práctica su santa voluntad, ¿no? La capacidad que tiene Dios de poner en práctica su santa voluntad. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera y eso es importante. Con eso a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que Dios es todopoderoso, que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere. Porque algunos dicen, y Dios es todopoderoso, pues ¿por qué Él no puede mentir? Porque todopoderoso no quiere decir que Él puede hacerlo todo, sino que Él puede hacer todo lo que Él quiere, ¿cierto? Y obviamente Dios ama la verdad, ¿no? Entonces, esa es otra definición de la palabra soberanía, que Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere, ¿no? Eso quiere decir que Dios tiene el poder de hacer lo que Él ha determinado, ha decretado. Recordemos que nosotros sabemos del decreto de Dios. Es decir, que Él no depende absolutamente de ninguna persona o cosa o situación o circunstancia. Y nadie puede impedir que ejecute lo que Él ha planeado, ¿cierto? Nadie puede impedir que Dios ejecute lo que Él ha planeado. Y eso es muy interesante acerca de la soberanía de Dios, porque Dios entonces lo puede hacer todo y no hay nadie que detenga su mano, dice la Biblia. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 46, versículo 10, dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor, miren cómo habla el Señor. El Señor no dice que va a ver si puede, ¿no? No dice que Él desearía que fuera así, sino que Dios dice que Él puede hacer todo lo que Él quiere. Y el salmista, más adelante en el Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace, ¿cierto? Miren cómo Dios hace lo que Él quiere. ¿Quién puede detener su mano? Hoy en día hay muchas corrientes de pensamiento supuestamente cristianas
que creen que Dios puede ser detenido por nosotros los hombres o que Dios puede ser detenido por Satanás. La pregunta es si eso es cierto. No, nosotros hemos aprendido a través del libro de Éxodo que Dios es soberano, que no hay nada que pueda detener a Dios. Otra forma de definir la soberanía, esa soberanía de Dios que estamos estudiando, es con las palabras suprema autoridad. Dios es quien gobierna el universo. Dios es la suprema autoridad. ¿Cierto? A eso nos referimos cuando decimos que Dios es soberano, que Dios es la suprema autoridad. Dios es quien gobierna todas las cosas y Dios dirige todas las cosas en el universo. Dios dirige todas las cosas en el universo. Dice Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Estas son palabras de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que llegó a creerse que él era la razón por la que tenía tanto poder y tanto dominio, hasta que tuvo que humillarse y reconocer que es Dios el que se lo había dado. Daniel 4, 34 y 35 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Miren ese texto tan hermoso porque es la expresión de un rey, ¿cierto? De un hombre que gobernó gran parte del mundo conocido de su tiempo. Y lo que vemos aquí es que este hombre tuvo que, al final del tiempo, después de que tuvo que sufrir por su soberbia, reconocer que Dios gobierna todo, que Dios dirige todo, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, a través de todo nuestro estudio del libro de Éxodo, la soberanía de Dios fue uno de los ejes temáticos, ¿no? Ese fue un eje temático constantemente, fue una constante en todo el estudio, y Éxodo empieza con la situación difícil de los hijos de Israel. Ustedes recuerdan cómo empezamos este estudio, ¿cierto? Con la situación difícil de los hijos de Israel en Egipto, pero en nuestro estudio vimos que en medio de esa situación difícil, Dios tenía siempre el control. Dios tuvo siempre el control. Recuerdan cuando Él bendijo a las parteras que cuidaron los niños. En todo momento vimos que Dios tenía el control aún en medio de esa situación difícil. E incluso vimos cómo Dios soberanamente preservó la vida de Moisés del decreto del rey, ¿no? Y incluso hizo que viviera en la casa del rey prácticamente sin que le pasase nada, ¿no? Y más adelante vimos cómo Dios se revela en la zarza y cómo él, cuando Moisés le pregunta, ¿y cómo es tu nombre? O cómo es el nombre del Dios que nos está hablando para decirle al pueblo, es lo que dice Moisés, pues Dios le responde, yo soy el que soy. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos un estudio completo acerca de ese nombre, ¿cierto? Del nombre de yo soy, y cómo ese nombre manifiesta la supremacía, la omnipotencia de Dios como el soberano del mundo. En Éxodo 3, versículo 13 al 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Si yo soy, ese título que dice prácticamente que al lado de Dios, como dice Isaías, no hay nadie. Quiere decir que Él es el único, que no hay otro, que Él es el único Dios. ¿Cierto? Él no tiene que decir yo soy el primer Dios o el segundo o el tercero, no. Él dice yo soy porque no hay sino un solo Dios. Y después vimos a Dios como soberano estableciendo su supremacía sobre Faraón y sobre los dioses de Egipto a través de las 10 plagas. Recordemos que ese evento de las 10 plagas puso el nombre de nuestro Dios en alto en medio de esa civilización pagana e idólatra que era la civilización egipcia. El texto con el que empezamos el cántico de Moisés después del Éxodo es un texto que nos habla de esa supremacía de Dios y de cómo Él se hace sentir y cómo se muestra como soberano en medio de Egipto, cómo Él ante toda esa
toda esa multitud de idólatras que tenían. Recuerden que el panteón egipcio era uno de los más grandes del mundo en ese tiempo. Ellos tenían la mayoría, o más bien el panteón más grande de los dioses, ¿cierto? Una gran cantidad de dioses, casi que tenían un dios para cada cosa, parecido aquí a Colombia, ¿cierto? Y en medio de toda esa idolatría, Dios establece su supremacía y dice: yo soy el que soy. Y Él muestra su grandeza y Él muestra que Él es el único Dios verdadero. En Éxodo 15, versículo 11, que es el texto que estamos estudiando, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Miren la pregunta que hace Moisés en medio de esta alabanza, de este cántico. Él dice: ¿quién como tú, Señor? Está diciendo: no hay nadie como tú, ¿cierto? ¿Quién como tú entre los dioses? ¿De qué Dios está hablando si no hay sino un solo Dios? Miremos que ese dioses está con D minúscula y está hablando de los dioses de Egipto. Recuerden que las plagas de Egipto demostró que esos dioses no eran nada, que esos dioses eran una invención humana, pero que el único Dios verdadero es nuestro Dios, ¿no? Entonces, Moisés, la pregunta de Moisés es: ¿quién como tú, Señor, entre toda esta idolatría, ¿cierto? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Ese texto nos estaba hablando de esa supremacía, de cómo Dios se hizo sentir allí en Egipto. Y recordemos que lo que pasó en Egipto cuando Dios hizo toda esta liberación es algo que se conoció en toda la tierra. Recordemos que después, cuando Josué va a entrar a Canaán, los moradores de Canaán se aterrorizaban de saber que el Dios que había destruido a los egipcios allí en esas 10 plagas iba a estar con Israel peleando contra ellos. Recuerden que muchos de ellos se aterrorizaban de solo saber que Israel venía, porque sabían y conocían la historia del Dios de Israel y cómo los libró de esa situación. Entonces lo que Moisés está diciendo aquí es que no hay nadie como Dios, y más adelante vemos cómo Dios se manifiesta como soberano impartiendo también su ley, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 20, versículos del 8 al 10. Éxodo 20 del 8 al 10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ese texto nos recuerda la soberanía de Dios, que Él manda de una manera enfática a los hijos de Israel, a nosotros, su pueblo. Y miren cómo dice el texto. El texto no dice: yo les sugiero que vengan, que guarden el día de reposo. No. Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice: 6 días trabajarás. Es una orden, ojo, no es un consejo, es una orden. Dios dice: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, y el séptimo es del Señor. Miren que lo de guardar el día de reposo no es una opción para nosotros los creyentes. A veces, hoy en día, la sociedad lo ha tomado así, ¿cierto? Los cristianos, incluso que profesan fe bíblica, muchas veces no son temerosos en ese sentido y no guardan el día del Señor como Dios manda. Pero la Biblia nos muestra que esto no es una sugerencia, y esto no es por si al caso usted no tiene otro plan, ¿cierto? Aquí lo esperamos, sino que Dios dice: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, 6 días dedicarás a lo tuyo y harás todo lo que quieras, pero el día de reposo es el día de reposo, ¿cierto? Y es una orden de Dios. Y aquí vemos la supremacía de Dios también, revelando a su pueblo su voluntad. Y como podemos ver, la soberanía de Dios es uno de los ejes temáticos de este libro. Lo vemos a través de todo el libro, pero este entendimiento de la soberanía de Dios no nos serviría absolutamente de nada si no hay unas aplicaciones prácticas para nosotros. Si no tenemos algo práctico que hacer, ¿de qué nos sirve decir Dios es soberano si no entendemos la implicación de esa verdad, ¿no? Entonces, vamos a ver unas implicaciones prácticas en este primer punto. ¿Qué implicación tiene el hecho de que Dios sea soberano? Y podemos contestar esa pregunta diciendo que el hecho de que Dios sea soberano tiene por lo menos 3 implicaciones prácticas para nosotros como creyentes. La primera de ellas es la adoración exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que si Dios es soberano,
que si no hay nadie como Él, que si no hay nadie más grande, que si como dice Isaías, no hay nadie con Él, ¿cierto? No hay otro Dios con Él que esté gobernando el universo. Si solamente Él es Dios y si Él es Señor sobre todo y sobre todos, pues prácticamente nosotros le demos adoración solamente a Él. Por eso decimos que la primera de esas implicaciones para nosotros es que nosotros estamos llamados a adorar a Dios únicamente, ¿cierto? Por eso decimos es una adoración exclusiva. Estamos llamados a adorar a Dios únicamente, no a otros dioses, no a ningún otro Dios. No podemos hacer dioses de nuestros familiares, nuestros seres queridos. No podemos hacer dioses de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de nuestra economía. No podemos hacer dioses de las cosas que Dios nos da, ¿cierto? No podemos adorar a otro, no podemos temer a otro, honrar a otro como honramos a Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Esa es una implicación práctica para nuestras vidas. Y por eso Dios recalca esta verdad diciéndonos, por ejemplo, en Éxodo, en la ley, Él escribe en Éxodo 20, del 1 al 5, dice los primeros mandamientos, del 1 al 6. Dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cierto? Dios dice, yo soy el único, tú no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego dice el 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren cómo estos primeros mandamientos de la ley nos recuerdan esta verdad. Dios es supremo y como Dios es supremo hay una implicación práctica. ¿Cuál es? Una adoración exclusiva. No podemos poner a nadie en el lugar que solamente Dios tiene. Eso quiere decir que para nosotros los creyentes no debe haber nadie por encima de Dios. Nadie por encima de Dios. No debe haber alguien que pongamos por encima y digamos, prefiero obedecer o prefiero honrar a esta persona antes que a Dios. No podemos. La Biblia dice que no nos es lícito porque solamente hay un Dios, porque ese Dios es soberano y no hay nadie, como dice el texto de Isaías, al lado de él. Él es el único Dios verdadero. Amén. La segunda implicación que tiene este primer punto es la confianza que debemos tener en Dios. Si a través de este estudio hemos aprendido que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Que Él no depende de ninguna persona, cosa, que nadie puede impedir que ejecute lo que Él ha planeado. Entonces nosotros podemos confiar o estamos llamados a confiar plenamente en Dios, porque Él es soberano. Debemos descansar en Dios, debemos nosotros confiar en Él y en lo que Él ha prometido a través de su palabra. Dios cumple todo lo que se ha propuesto. Dios prometió proteger y sustentar a su pueblo en el desierto y nosotros vimos a través del estudio de Éxodo que Dios lo hizo, lo cumplió. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto, a pesar de las circunstancias de la situación, Dios sustentó a su pueblo. Recordemos que en el desierto no había abrevaderos muy cercanos, ¿cierto? Pero en muchas de esas ocasiones en donde no había de beber, Dios hizo que Moisés golpeara una roca y de ella saliera agua, ¿recuerdan? No habían lugares para comprar comida o para sembrar comida realmente. Y no había cómo sustentarse, pero Dios soberanamente envió pan del cielo, envió codornices y Dios sustentó a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Entonces Dios prometió protegerlos, cuidarlos, sustentarlos y vimos que Dios lo hizo. Y los que no pudieron disfrutar de la provisión, de la bendición de Dios, fueron aquellos precisamente obstinados que no creyeron y se rebelaron contra Dios. Entonces nosotros vemos esa segunda implicación. Si Dios es soberano, nosotros como iglesia debemos confiar en su divina promesa, en su palabra. Y la tercera implicación es dependencia. Dependencia. Si aprendimos que Dios es quien gobierna el universo y que Dios dirige todas las cosas, eso quiere decir que nosotros dependemos de su soberana voluntad. ¿Sí o no? Todo lo que pasa a nuestro alrededor proviene de la mano de Dios y nosotros dependemos de Él, de su soberana voluntad. Los creyentes no creemos
No creemos que haya una suerte como algo relativo, ¿cierto? Algunos dicen, no, es que a veces la suerte a veces es buena, a veces es mala y ya. Pero no es la suerte como si fuera algo que no pudiéramos, que no tuviera control. No, nosotros sabemos que Dios dirige todas las cosas. No creemos nosotros en la suerte como algo relativo, no creemos en la casualidad. Los creyentes creemos en la providencia soberana de Dios, la providencia sabia de Dios, ¿cierto? De que las cosas pasan por una razón sabia en el cronograma, en el plan de Dios, ¿no? Y por lo cual Él dirige todas las cosas, por esa soberanía, por esa providencia, Él dirige todas las cosas conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha establecido. Entonces, Dios está cumpliendo su propósito en nosotros de acuerdo a su plan. Y todos los eventos están en control de Dios. Todos los eventos, incluso los que para nosotros nos parecen terribles, ¿cierto? Aún los que no entendemos, los que muchas veces uno queda como preguntándose, ¿aquí qué pasó? En medio de todas esas situaciones, Dios tiene el control. Como dice el apóstol Pablo, nosotros como creyentes sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que podemos concluir este primer punto diciendo que en Éxodo aprendimos que Dios es soberano, es decir, que está por encima de todas sus criaturas, que tiene poder para hacer su voluntad y que gobierna y dirige el universo. Y esto implica para la iglesia que debe adorar exclusivamente a Dios, que debe confiar absolutamente en Él y en su palabra, y que debe depender totalmente de la providencia soberana de Dios. Amén. El segundo aspecto que encontramos aquí en el estudio de Éxodo a través de todo este tiempo de estudio es que Dios es el redentor de su pueblo. Ese es el segundo punto, el redentor de su pueblo, ¿cierto? Recordemos que Dios es soberano, el soberano del universo, pero también es el redentor de su pueblo. Éxodo 15, versículo 13, nuestro cántico que estamos estudiando hoy. Dice Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y en este versículo Moisés resalta esa realidad. Dios redimió a su pueblo. Dice, condujiste en tu misericordia a tu pueblo que redimiste. Y ahí aparece esa palabra preciosa que hemos estado estudiando a través de todo este tiempo de Éxodo y que es la palabra redención. ¿Qué es la redención? ¿Cierto? ¿Qué es la redención? Recordemos que hemos dicho que redención es una palabra compuesta por dos palabras, ¿cierto? Por el prefijo re, que quiere decir de nuevo, ¿cierto? Y la parte siguiente que es dención, ¿cierto? Cuando hablamos de esa parte que dice dención, hablamos de compra. Entonces prácticamente esa palabra quiere decir comprar de nuevo, ¿cierto? Comprar de nuevo. Y se aplica para el pago que se da para obtener la libertad de un esclavo, ¿cierto? Un esclavo que ha sido comprado, que era siervo de alguien, ahora viene alguien y lo compra, ¿cierto? De nuevo, ¿cierto? Hay una compra de la persona que está cautiva. Se usaba esa palabra precisamente para la compra de un esclavo, para redimir al esclavo, y también se usaba como esa palabra para hablar del pago, ¿no? Del pago que se daba para adquirir algo que había sido vendido, empeñado o hipotecado. Para eso se usaba esta palabra. Ahora, recordemos que en toda la Biblia, el tema de la redención es principal. Es más, la Biblia es la historia de ¿qué? Recordemos que hemos aprendido la historia de la redención, la historia de la redención de Dios a su pueblo. Entonces, en la redención de la Biblia, pues Jesucristo pagó delante de Dios la deuda del hombre. Recuerden que el hombre es pecador. Recuerden que el hombre había quebrantado la ley, ¿cierto? Recordemos que el hombre era deudor. Y en la redención Jesús pagó delante de Dios la deuda del hombre y satisfizo la justicia, restauró el honor santo de Dios y vindicó la ley de Dios, ¿no? Esas tres cosas pasaron cuando Cristo nos redimió, es lo que la Biblia nos enseña. Y con esto el Redentor logra para nosotros los pecadores el perdón, ¿cierto? Primeramente, pero también logra la justificación y también logra la reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces miren cómo la redención nos habla de la obra de Cristo que nos compra, que con su sangre paga por nosotros, ¿cierto? Nos liberta de la esclavitud,
satisface la justicia de Dios, satisface las demandas santas de Dios, vindica la ley de Dios y como bendición para nosotros, ahora podemos ser perdonados, podemos ser justificados y podemos ser reconciliados con Dios. En Éxodo, Dios manifiesta su carácter redentivo a través del sacrificio del animal sustituto. Recordemos que ese es un tema importante durante todo el Éxodo y que no es otra cosa más que el Evangelio, ¿cierto? Recordemos que hemos visto cómo la Biblia, la palabra de Dios, es progresiva en su revelación y cómo a través de estas cosas, allí al principio, en los primeros libros de la Biblia, nosotros vemos el Evangelio. Éxodo muestra ese evangelio manifestado en el sustituto, en el animal sustituto que iba a pagar, ¿cierto? Por el pecador, ¿no? Entonces, en Éxodo Dios manifiesta su carácter redentivo a través del sacrificio de un animal como sustituto, y esto lo vemos en diferentes partes, empezando por la Pascua. Recuerden que en la Pascua, el centro, o más bien el punto principal de la Pascua era el sacrificio del Cordero. Dice Éxodo 12, versículos 3 al 7. Dice la palabra. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, ¿no? Entonces allí vemos ese sacrificio, ¿no? Vemos cómo el centro de la Pascua era ese. ¿Recuerdan? Acordémonos cuando estudiamos este texto, vimos cómo esa sangre nos hablaba de un precio pagado, ¿cierto? Que cuando iba a pasar el Señor haciendo justicia, esa sangre indicaba que en esa casa, que en ese hogar ya se había hecho justicia, ¿cierto? Así que allí vemos la primera mención acerca de la redención y del Cordero redentor, ¿no? Del Cordero por medio del cual se hacía la redención, el pago, ¿no? Entonces, pero también encontramos otra vez este tema de la redención y del sustituto en la ley, ¿no? Cuando Dios da su ley, dentro de lo que Él manda, también habla acerca del sacrificio. Miren lo que dice Éxodo 20, el versículo 4. Aquí estamos hablando de la ley. Recordemos que Éxodo está los 10 mandamientos, pero Él, después de dar los 10 mandamientos, continúa dando muchos más mandamientos, ¿cierto? Y nosotros vemos allí en lo que nosotros denominamos, o más bien lo que hemos aprendido, que se llamó el libro del pacto, este mandamiento tocante a los sacrificios. Dice en el 29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Entonces recordemos que este santuario, que esta orden, perdónenme, estoy leyendo mal, es en Éxodo 20, 24, que dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces miren cómo ese texto de la ley ya Dios está hablando acerca de los sacrificios, ¿cierto? Que se debían hacer delante de su presencia. Todavía no había tabernáculo, todavía no había la orden del tabernáculo, pero en la ley Dios ya estaba hablando acerca del sacrificio de la redención. Y luego dice también en la parte final del Éxodo, recordemos que en la parte final nos habla acerca del tabernáculo, recordemos que Dios manda hacer un santuario y ordena un sacerdocio, ¿cierto? Y dentro de ese ministerio sacerdotal, el centro de ese ministerio sacerdotal o la razón de ser de ese ministerio sacerdotal era precisamente
toda aquella ceremonia que se hacía dentro del santuario, donde se expresaba el sacrificio como un medio por el cual se hacía justicia delante de Dios. Y eso es, como nosotros hemos estado estudiando, prácticamente una ilustración de lo que es el Evangelio. Éxodo 40:29 dice: y colocó el altar del holocausto y la leña del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Entonces vemos esa redención en la Pascua, la vemos también en la ley, pero la vemos también dentro del santuario. El tema del santuario era la redención, era que la justicia de Dios fuese satisfecha, que el honor santo de Dios fuese restaurado y que la ley, esa ley que estaba allí dentro del cofre en el lugar santísimo, esa ley fuera vindicada, ¿cierto? Y por eso vemos ese sacrificio dentro del santuario, y ese era básicamente el centro del culto. La adoración al Señor era ese traer ese cordero y que se hiciese justicia delante de Dios. Y recordemos que la Biblia dice que Dios percibía olor grato, ¿no? ¿Qué era lo que percibía el Señor cuando había ese sacrificio? No era el olor de la carne que estaba allí quemándose, consumiéndose, sino el olor de la justicia, de que Él recibía esa ofrenda de justicia por medio de la cual había redención. Entonces recordemos que este es el santuario del que hablamos en nuestro estudio, que manifiesta los principios fundamentales del Evangelio. Y Éxodo presenta a Dios como el redentor de su pueblo, y eso también tiene unas implicaciones prácticas para nosotros, ¿no? Dijimos que si Dios es soberano, tiene unas implicaciones prácticas, pero si Dios es redentor de su pueblo, también tiene unas implicaciones prácticas. Si la redención es una compra o un pago por la libertad de un esclavo, esa realidad de la iglesia implica dos cosas. Primeramente, si hemos sido redimidos, eso implica que hemos sido libertados de nuestra esclavitud. Ahora somos libres, ¿cierto? Si la redención es una compra y si el Señor es nuestro redentor, eso implica que hemos sido libertados, ¿cierto? Que ahora somos libres de la esclavitud en la que estamos, de la cual nos sacó Dios, ¿cierto? Y esa es la primera implicación. Y esto para los creyentes quiere decir que ya no estamos sujetos al pecado, que ya no estamos esclavos del pecado, ¿cierto? Que no podemos decir que fue inevitable. No, nosotros decimos nosotros somos libres del pecado, somos siervos de Dios. Quiere decir que ya no estamos sujetos, que ya no estamos esclavos, que ya no tenemos por qué estar sujetos a los deseos de nuestra carne, ya no andamos como el mundo, ahora somos libres, es lo que la Biblia nos dice. Recordemos que Juan nos describe las palabras del Señor Jesucristo con respecto a esa libertad. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Esa es la primera implicación, somos libres. La segunda implicación es que ahora somos siervos. Miren, miren, esa parece una contradicción, ¿no? Porque decimos que ahora somos libres, pero después decimos ahora somos siervos. Pero es que la Biblia lo pone así, porque fuimos libres a través de una compra, ¿cierto? Fuimos libres a través de una compra. ¿Qué quiere decir eso? Que somos libres no para vivir en lo que se nos ocurra, ¿cierto? Sino para obedecer y servir a Dios. Para eso fuimos libertados, para obedecer y servir a Dios, no para vivir una vida de pecado, porque entonces eso sería esclavitud, sino que somos libres para obedecer a Dios, somos libres para hacer la voluntad de Dios. No somos libres para hacer lo que se nos antoje, como algunos piensan, no, somos libres para hacer lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha decretado. Primera de Pedro 1, 17 al 23, quiero leerles esos versículos, dice la palabra: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces miren cómo Pedro dice, si ustedes invocan a Dios por Padre, si ustedes dicen que han sido redimidos, pues vivan en esta tierra coherentemente, ¿cierto? Vivan en esta tierra para Dios, ¿no? Condúzcanse en temor a Dios, ¿cierto? Algunos dicen, ahora soy libre, ya no debo andar en temor. Pues no debes andar en temor al pecado, a las cosas del mundo, pero debes andar en temor a Dios, ¿cierto? Es lo que la Biblia nos dice. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. Otra vez la palabra rescatados nos habla de la compra a través de la redención, de vuestra vana manera de vivir, ¿cierto? No con oro, con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa. La sangre de Cristo fue el medio por el cual fuimos comprados y ahora somos sus siervos. Ahora, como dice el apóstol Pedro, somos purificados nuestras almas a través de la obediencia a la fe. Miren lo que nos dice ahí, que somos renacidos, que somos nuevas criaturas. Entonces, fuimos libertados, quiere decir, ya no somos esclavos del pecado, pero fuimos libertados para vivir como siervos de Dios. Libres del pecado, pero siervos de Dios. Y es lo que nos muestra, son las implicaciones que tiene este segundo punto acerca de la redención. Así que podemos concluir este segundo punto diciendo que en Éxodo aprendimos que Dios es el redentor de su pueblo. Jesucristo pagó delante de Dios la deuda que el hombre tenía, satisfaciendo la justicia, restaurando su honor santo y vindicando su ley. Y esto implica para nosotros los creyentes, primeramente, que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero también que ahora somos hechos siervos de nuestro Dios. El tercer aspecto que nos queda claro a través del estudio del Éxodo que hoy terminamos, es que Dios es el juez supremo, ¿no? Soberano del universo, ¿cierto? Redentor de su pueblo, pero también el juez supremo, soberano, redentor y juez. Entonces, para este punto quiero leer el versículo 12 de lo que leímos ahorita. Dice, extendiste tu diestra, los tragó. Ese es parte del cántico de Moisés. Ustedes recuerden que el cántico de Moisés ocurre después de que Dios hundiese en el mar a todo el ejército de Faraón, ¿cierto? A Faraón y a su ejército, dice la palabra. Entonces, allí en el mar quedaron todos sus enemigos, todos aquellos que lo habían esclavizado. Y cuando Moisés expresa esto en un cántico, él dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, ¿cierto? Y en este versículo lo que vemos es que Moisés expresa gozo por el juicio de Dios como juez supremo, ejecutando esa ira de Dios contra Egipto, contra su idolatría, contra Faraón y contra su ejército que perseguía y oprimía al pueblo de los hijos de Israel. Y quisiera que empezásemos preguntándonos qué queremos decir nosotros cuando afirmamos que Dios es el juez supremo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el Señor es el juez supremo? Pues juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, ¿cierto? Tiene autoridad para juzgar y sentenciar, ya sea para absolver a una persona que es justa, o sea, para condenar al injusto. Todo eso obviamente bajo los parámetros y lineamientos de la ley. La Biblia nos muestra que Dios es el juez sobre toda su creación, que es Dios, quien tiene autoridad para juzgar y sentenciar. Él tiene la autoridad y la potestad para juzgar y sentenciar. Y eso lo vemos a través de toda la escritura. Por ejemplo, en el Salmo 50, versículo 6, dice la palabra del Señor, Salmo 56. Los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Y en Isaías
capítulo 33, versículo 22, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Miren, esos dos textos nos declaran lo mismo. Dios es el juez. Y a través de todo nuestro estudio del Éxodo, pues lo que hicimos fue ver que Dios es el juez soberano de toda la tierra, ¿no? Dios como juez justo, ese fue uno de los ejes temáticos también del libro. Y primeramente nosotros vemos que Dios se muestra como juez justo en Éxodo, condenando la injusticia, la idolatría y el pecado de Israel con las 10 plagas, ¿cierto? Recuerden que allí empezamos a ver a Dios como juez, cuando con las 10 plagas empieza a ejecutar juicio contra Faraón. Recordemos que la Biblia habla de diferentes maneras en cuanto a ese juicio. Dice que era un juicio contra Egipto, ¿cierto? Dice que era un juicio contra Faraón, dice que era un juicio contra los dioses o la idolatría de Egipto. Hay varios textos que nos hablan de que esto era un juicio. Éxodo 12:12, por ejemplo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Dios dice que Él ejecutaría sus juicios, así le llamó Dios a las plagas, sus juicios, ¿cierto? Y eran juicios contra la idolatría. Recordemos que Él dice contra los dioses de Egipto, pero nosotros sabemos que los dioses de Egipto no eran nada. Lo que Dios está diciendo es que Él iba a ejecutar su juicio contra toda esa idolatría que tenía este pueblo pagano. También recordemos que Dios es el autor de la ley, ¿no? No solamente vemos al Señor ejecutando sus juicios allí, en medio de las plagas, sino que también lo vemos como el juez en medio de Israel, siendo el autor de la ley. Y ustedes recuerden que en ella, en la ley, se condena la injusticia. Dios como juez condena la injusticia en la ley. Por ejemplo, miremos lo que dice Éxodo 21 del 12 al 13. Éxodo 21 del 12 al 13 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y el 13 dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Entonces miren ese texto, porque aquí este es uno de los puntos de la ley, ¿cierto? Una de las partes de la ley. Recordemos que dedicamos un buen tiempo a estudiar esas otras leyes que hay allí en el libro de Éxodo. Y esta es una de esas cuantas leyes. Y miren lo que dice el texto porque es muy, muy bonito como ejemplo, porque a nosotros nos parece muchas veces que hacer justicia tiene que ver con ser implacables, ¿cierto? Tiene que ver con ser duros. Pero aquí vemos que la ley no mira solamente el hecho, ¿cierto? Sino que también mira la intención y juzga de manera justa. Entonces, nosotros podemos decir que condenar al culpable es hacer justicia, pero también absolver al inocente. Porque nosotros siempre que vemos un caso y nos indignamos, queremos que la ley vaya en contra de esta persona con toda, y a veces ni siquiera se ha hecho un juicio, a veces ni siquiera se ha determinado la culpabilidad de la persona, y sin embargo nosotros ya estamos queriendo todo el peso de la ley contra esa persona. Y eso no es lo que nos muestra la ley de Dios. La ley de Dios es justa, ya que Él dice, si una persona mata a otra, ¿cierto? Tiene que morir, ¿cierto? Tiene que pagar por esto. Pero dice, si no era su intención hacerlo, si no era su intención herirlo, yo le indicaré el lugar a donde puede huir. Recuerden acerca de las ciudades de refugio que Dios hizo precisamente para eso, mandó a hacer precisamente para eso. Y eso nos muestra que la ley de Dios es justa. Miren que no se trata de ser implacable, se trata de ser justo, ¿cierto? Y la ley nos muestra esa justicia. Él condena al culpable o ella condena al culpable, pero también absuelve al inocente. Y esas dos cosas son justicia, ¿no? Pero también con todo lo que es el ministerio del santuario, Dios también se manifiesta como juez. Todo el ministerio del santuario vemos al Señor como juez. Por ejemplo, en el perdón que había en el santuario, recordemos que el pecador venía al santuario, traía un cordero y finalmente era declarado perdonado y prácticamente era justificado allí, ¿cierto?
Pero en medio de esa situación, o más bien, la razón por la cual este hombre salía perdonado, no era simplemente la paciencia de Dios, sino que más bien el perdón que él recibía estaba basado en la justicia. El perdón que recibía la persona que traía el animal para ser sacrificado se basaba en la justicia que hacía el cordero o el animal sustituto, ¿cierto? Como hemos aprendido a través de todo ese estudio del santuario, la gracia no se basa simplemente en la paciencia, no, sino que la gracia se basa en la justicia efectuada por el mediador. Recuerden que el mediador, que era el sacerdote, ofrecía la sangre por el pecado, por el crimen que había cometido esta persona, y la persona salía perdonada de sus pecados. Miren lo que dice, por ejemplo, Levíticos, capítulo 5, versículo 16. Dice, y pagará lo que hubiese defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será ¿qué? Perdonado. Entonces miren cómo ese perdón no está basado simplemente en la paciencia, sino que está basado en un acto de justicia. Y por eso vemos también en la redención, en el libro de Éxodo, a Dios como un juez en medio del santuario. En el santuario lo que se hacía era justicia. En el santuario lo que se hacía era satisfacer la justicia. Y que Dios sea juez, eso tiene implicaciones prácticas también para nosotros, los creyentes, para la iglesia. Que Dios sea el supremo juez tiene algunas implicaciones para la iglesia. Primeramente, vivir conscientes de que Dios es el juez y está ejecutando juicio y justicia en esta tierra. Dios es juez y está ejecutando juicio. Ya dijimos que podemos descansar en la soberanía de Dios, confiar en que Él tiene todo bajo control, pero a veces vamos a ver situaciones terribles, difíciles en el mundo, situaciones complejas. No debemos desanimarnos porque sabemos que Dios está en control y sabemos que Dios es juez. Algunos piensan que si, o dicen que si Dios existiera, ¿por qué hay tantas situaciones difíciles en la tierra? Y yo pienso que muchas veces es equivocado ese planteamiento, ese razonamiento, porque sencillamente las situaciones que se presentan en la tierra muchas veces obedecen a los juicios de Dios, a que Dios está haciendo justicia en muchas ocasiones, y la gente no ve eso, ¿cierto? Porque hoy en día en las personas con una mirada humanista piensan que Dios es prácticamente como el que bendice y el que bendice a todo el mundo, pero resulta que cuando hablamos de Dios como juez, estamos diciendo que Dios está en este tiempo haciendo juicio, ejecutando sus juicios conforme a su justicia. Y en ese sentido la iglesia debe ser bíblica y no humanista. El humanismo pone como prioridad el bienestar del hombre sobre la ley de Dios. Y eso es peligroso. Nosotros debemos tener cuidado de no caer en eso. Porque la Biblia lo que pone por encima es la ley de Dios. La Biblia pone por encima la ley de Dios, prefiere la ley de Dios que el bienestar humano. Y eso es importante. La Biblia nos muestra que Dios pone por encima su ley que las consideraciones humanas. Ahora nosotros miremos, por ejemplo, la muerte de los primogénitos, ¿cierto? La muerte de los primogénitos quiere decir que Dios hizo justicia ejecutando a los primogénitos de Egipto, muchos de ellos niños, ¿cierto? Para el humanismo eso sería una atrocidad. Pero dentro de la ley de Dios ese era el castigo que merecía este pueblo por su pecado. Entonces, mire, ahora otra cosa, la toma de Canaán, por ejemplo, ¿cierto? Si lo vemos con ojos humanistas, entonces no entendemos lo de la toma de Canaán. Pero si lo vemos según la ley de Dios, según lo que Dios ha determinado, según la justicia divina, pues nosotros vemos que Dios estaba haciendo exactamente lo que debía hacer como juez. Estaba ejecutando justicia, ya que Canaán era una tierra desafiante a la ley de Dios, era una tierra en donde se vivía en toda una cantidad de inmoralidad, ¿cierto? Y Dios lo que ejecuta allí cuando hay la toma de Canaán es la sentencia a ese pecado de esta nación, ¿no? Entonces, otra implicación para la iglesia es que el hecho de que Dios sea juez supremo nos llama a nosotros, los creyentes, a vivir de acuerdo a la justicia de la ley, ¿cierto? La gracia no es la licencia para invalidar la justicia, recuerden mis hermanos. Algunos cristianos piensan que pueden vivir como quieran
porque son cristianos y al fin y al cabo Cristo murió por sus pecados. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, que si somos creyentes debemos vivir conforme a la justicia, sabiendo que Dios nos ha llamado a vivir en justicia y sabiendo que todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Y finalmente, el hecho de que Dios sea juez supremo nos hace vivir conscientes del día del juicio, donde Dios, como juez, condenará eternamente a los pecadores incrédulos por sus pecados y absolverá a los creyentes por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por ese sumo sacerdote, al igual que en el tabernáculo, mis hermanos. Y por eso Apocalipsis nos habla acerca de esto en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Miren lo que dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y él que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es justo, Dios es juez, y un día habrá un juicio. Los pecadores incrédulos irán a condenación por la justicia de Dios, pero los pecadores redimidos irán con el Padre, con el Señor, a las moradas eternas, por la gracia que se nos es dada en Cristo. Una gracia que no tiene que ver solamente con la paciencia de Dios, sino con la justicia que fue satisfecha por el Redentor. Entonces, así que podemos concluir este tercer punto diciendo que en Éxodo aprendimos que Dios es el juez supremo, que tiene toda autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, y que eso implica para nosotros los creyentes vivir una vida en justicia, consciente de que nuestros actos son importantes, ya que determinan muchas veces nuestro futuro, ¿cierto? Que todos nuestros actos tienen una responsabilidad, que somos responsables de todos nuestros actos y que debemos vivir en justicia, ¿cierto? Y que todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias. Vivir en esperanza del día del juicio, sabiendo que un día vendrá esa sentencia de Dios y en la cual seremos librados solamente por la obra perfecta de nuestro Redentor. Concluimos este estudio de Éxodo que ha sido tan hermoso, tan maravilloso durante todos estos años, afirmando que Dios es el soberano, el redentor y el juez, y que esto implica para la iglesia la paz y la seguridad de haber sido redimidos por gracia de Dios, pero que también implica el deber de vivir una vida coherente con el llamamiento que Dios nos ha hecho, una vida en santificación, una vida en justicia, en sujeción a su ley y una vida para su gloria. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando a Dios, agradeciendo por estos años de estudio del libro de Éxodo y pidiéndole que nos bendiga, nos ayude como iglesia a honrarle con nuestra vida, con todo lo que somos. Oremos. Señor amado, agradecemos tu misericordia a través de este estudio de la Biblia que hemos podido realizar en casi 4 años. Gracias porque a través de este estudio hemos aprendido, crecido como personas. Hemos sido enseñados, redarguidos, muchas veces regañados, Señor, por tu palabra. Y en medio de todas estas cosas vemos tu mano preciosa, edificándonos, sosteniéndonos, ayudándonos, restaurándonos también, fortaleciéndonos. Gracias, Señor, por el crecimiento en la fe que tenemos a través de tu palabra. Y permítenos, Señor, vivir conforme a todo esto que hemos aprendido, Señor. Sabemos que nosotros, como tú nos has enseñado, somos pecadores, Señor. Somos tercos y obstinados muchas veces, pero necesitamos de tu gracia para poder vivir conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.